Ok, estamos. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas a través del YouTube de la Academia. Les queremos dar la bienvenida al cuarto Congreso de Investigación en Artes, organizado por la Facultad de Arte y la revista Actos de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. En esta versión, la convocatoria ha sido a construir un espacio de encuentro latinoamericano en el cual confluyen diversas formas de aproximarse a la investigación artística desde la pluralidad de relaciones entre la creación y práctica artística a los modelamientos tradicionales de la investigación. Les invitamos a ir revisando toda la programación del Congreso en www.academia.cl, en donde está la programación del día de hoy, que es una jornada plenamente virtual, y la jornada de mañana, 18 de abril, que será presencial en nuestra sede ubicada en Catedral 1721. En esta instancia queremos saludar a las instituciones colaboradoras, quienes se conforman a partir del Centro de Investigación en Educación Musical, el International Council for Traditional Music y particularmente a su Comité Nacional Chileno, a la Universidad de Playa Ancha de Chile, la Universidad de Los Lagos y específicamente a la carrera de Pedagogía en Artes Visuales, al doctorado en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital de Francisco José Caldas de Colombia y a la Universidad de Palermo de Argentina. Junto a ellos también queremos saludar específicamente al Comité Académico de este cuarto Congreso de Investigación en Artes, que está conformado por Ana Archa de la Universidad de Chile, Silvia Citro de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, Pedro Pablo Gómez de la Universidad Distrital José Francisco Caldas, Laura Castro y Sandro Romero, quienes también integran la Universidad Distrital José Francisco Caldas de Colombia, a Lola Proaño de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, a la doctora Magdalena Dardel de la Universidad de Playa Ancha de Chile, a José Nordenflit, Braulio Rojas y Verónica Sentis, quienes también integran la Universidad de Playa Ancha de Chile, a Jesús Tejeda de la Universidad de Valencia, Mauricio Barría de la Universidad de Chile, a Milena Gras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora me corresponde presentar la charla inaugural de este cuarto Congreso de Investigación en Artes, la que lleva por título Cine, Política y Vulnerabilidad, 50 años del golpe de Estado en Chile, Memorias feministas de larga duración en el documental de la última década, comprendida entre 2013 y 2023, que será dictada por la doctora Milena Gallardo Villegas. Milena Gallardo es doctora en literatura en la Universidad de Chile, es doctora en literatura chilena y hispanoamericana de la Universidad de Chile y magíster en estudios culturales de la Universidad Arcis. Sus líneas de investigación son el estudio de las relaciones entre arte, política, sociedad y pasados recientes a través del análisis de la producción artística y cultural relacionada con las memorias políticas, los derechos humanos y los movimientos sociales en América Latina. Es investigadora adjunta de la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Memoria Social, que agrupa investigadoras e investigadores de distintos países latinoamericanos. Integra el núcleo Memorias, Movimientos Sociales y Producción Artístico-Cultural y el programa de Psicología, Memorias Social de la Memoria, ambos de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora titular y encargada del Magíster en Arte Popular Latinoamericano en la Universidad Academia Humanismo Cristiano y se desempeña como investigadora postdoctoral Fondesit a cargo del proyecto Estéticas, Afectos y Acción Política en el Cine de Mujeres Contemporáneas, una relectura del documental político desde el Cono Sur de América Latina, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Milena, muchas gracias por tu presencia, te damos la más cordial bienvenida y con ello te cedo el espacio para que puedas dar el curso a tu charla inaugural. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Doy las gracias y doy la bienvenida también a este espacio. Muy contenta de estar aquí. Bueno, voy a comenzar. Tal como señaló Guillermo, me he dedicado al estudio de las memorias políticas desde la práctica artística, con un enfoque interdisciplinario que cruza los estudios culturales, la historia, la estética, y los estudios sobre género y feminismos principalmente. Mi trabajo en ese sentido reúne varias características que hoy, en el marco del evento que nos convoca, podrían ser pertinentes, o no. Lo vamos a ver. En primer lugar, yo quisiera situarme en el contexto institucional y la contingencia que nos encuentra aquí. Este congreso se propone como una instancia de intercambio entre artistas e investigadores, investigadoras latinoamericanos, ¿cierto? Que se reúnen para reflexionar sobre la relación entre práctica artística e investigación, o dicho de otro modo,
sobre la capacidad del arte de interrogar e interpelar críticamente el presente desde una multiplicidad de lenguajes y materialidades que desplazan las convenciones en torno a la producción del conocimiento. Por otra parte, nos encontramos en un contexto de conmemoraciones recientes por los 50 años del golpe de Estado en nuestro país y en Uruguay, hitos trágicos que todavía desafían nuestra comprensión y nuestro lenguaje, un contexto por lo demás marcado por un discurso oficialista, condescendiente y conciliador, que tristemente hoy replica con las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social las prácticas de los tempranos 90, cuando la justicia en la medida de lo posible, ¿cierto?, marcó los límites de las imaginaciones políticas disponibles en aquel entonces. Es también un contexto de alarma y preocupación por los retrocesos democráticos que presenciamos en Argentina, a 40 años del retorno a la democracia y desde que tuviera lugar el ejemplar juicio a las juntas militares, de terror y desazón profunda por el genocidio en Palestina y por la impavidez con que transcurren nuestras vidas en paralelo. Es difícil pensar en este momento, aunque para quienes intentamos escribir y pensar en medio de la maternidad y la vida doméstica, las preocupaciones económicas, las derrotas políticas y las demandas académicas, este trabajo nunca ha sido algo sencillo. Hago esta referencia a las condiciones de producción de nuestro trabajo, pues ya quiero situarme en el terreno que me interesa caminar hoy con ustedes. Se trata de una reflexión en proceso al interior del campo del cine documental latinoamericano, de las epistemologías feministas y de los estudios sobre memorias en América Latina también. Quiero abrir el tema con el fragmento de una película, la sinopsis de una película de Victoria Pena, directora uruguaya. La película se llama Delia y fue estrenada el año 2021 en Montevideo. Entonces le voy a pedir a Guillermo que me ayude con compartir pantalla y vamos a ver esta sinopsis. Y antes de que pueda llegar a mi casa, de la que salí hace ya 11 años, a la casa que han mantenido sobre sus hombros mi compañera Delia, mis hijos que son trabajadores. Crecí escuchando la historia de este día, el día que Jorge fue liberado luego de 11 años sin estar en casa. Sin embargo, nunca había pensado en ella. ¿Y Jorge y los chiquilines? ¿Los leyeron? No, a mí me da un poco de cosa. Lo que esto sí devuélvemelo porque... Todo te voy a devolver, Delia. porque son inéditos. Era difícil hablar con mamá. Siempre fue difícil hablar con mamá, sigue siendo difícil, pero a veces lo lográs. La gente que cuenta su historia corre el riesgo de ser criticada. Eso es una cosa que uno lleva, un desahogo, un necesitar verificar lo que sentís, que nadie lo sabe. Y bueno, es así, la gente no es toda igual. ¿Y qué vino y te los dio así? Me dijo, bueno, Pitoca, yo escribí esto, no sé si te van a servir para mucho, en realidad yo no los pude leer, me dijo. Pero Tomás, fíjate si puedes hacer algo con ellos. Esto es medio aburrido igual, Pitoca. ¿A quién le va a interesar cómo picar la cebolla?
Gracias, Guillermo. Bueno, la que presento a través de este fragmento es la nunca bien ponderada pregunta por el lugar de la mujer al interior de las fuerzas productivas de la sociedad y las fuerzas de transformación social. Sin embargo, quiero llevar esta pregunta particularmente al ámbito de la creación documental latinoamericana y aprovechar un canon de obras que he recopilado estos últimos años y que les voy a compartir brevemente y panorámicamente a través de un mapa que creamos junto con el equipo que compongo junto a Natalia Morales, que es asistente de investigación de este proyecto. Em, bueno, un poco contarles de qué se trata, a ver si se ve bien. ¿Se ve cuando muevo? ¿Se visualiza bien? Guillermo, si me puedes dar ahí Lo el... vemos súper bien. Ya, perfecto. Em, bueno, hay aquí en este mapa un canon de obras, cerca de 240 documentales realizados por mujeres desde la década, desde el 2000 en adelante más o menos, salvo algunas excepciones, ¿ya? Partí con un trabajo que es parte de mi investigación del doctorado, que inicié el año 2012, em, trabajando con un corpus en ese momento bien acotado de documentales chilenos y argentinos de hijas y nietas de militantes de los 70 y los 80 que trabajaron desde una mirada crítica la relación con las generaciones anteriores, cuestionando particularmente las tramas y órdenes simbólicos autoritarios que caracterizaron en algunos sentidos a las militancias de la resistencia antidictatorial y de las militancias revolucionarias. En ese contexto, a partir del uso del cuerpo como recurso expresivo y de las prácticas de duelo, que es cierto, la condición performativa del documental posibilita, este primer corpus de hijas, podríamos llamar, habilitó una narrativa sobre la violencia que hasta ese momento, salvo algunas excepciones brillantes, como pueden ser en Chile Carmen Castillo, en Uruguay Virginia Martínez o en Argentina Lita Stantic, eh, un- una narrativa, cierto, que hasta ese momento, salvo esas excepciones, había sido escasamente enunciada. Este discurso funcionó como un marco de legibilidad estético, ético y político que fue acogiendo y fue abriendo paso a una suerte de segundo corpus, vamos a pensarlo así, producido por, comillas, otras hijas, quienes van más allá del terrorismo de Estado y desarrollan en este marco, ¿cierto?, sus obras eh, abriendo y profundizando en las intersecciones entre la violencia político-estatal, colonial y de género principalmente. Estas memorias feministas, ¿verdad?, que tienen otras duraciones, más largas duraciones, atraviesan distintas capas de opresión así como extensas trayectorias también de resistencias, de sobrevivencias, ¿verdad? Desde la vulnerabilidad del cuerpo y desde precarias condiciones de producción y de circulación, en tanto, por cierto, documentales latinoamericanos realizados por mujeres, la mayoría de ellas muy jóvenes. Y bueno, en este marco me interesó especialmente concentrarme en los relatos que utilizan todavía, porque es un corpus creciente, estrategias de autoexposición o de autoinscripción para integrar contenidos autobiográficos, históricos y ficcionales, y para incidir en el espacio de lo político, movilizando discursos acerca de los tránsitos que van desde el duelo hacia el deseo, reconstruyendo y resignificando genealogías y prácticas de lucha, ¿cierto? Estos tránsitos desde los movimientos de mujeres a los movimientos feministas, o estos cruces también, por supuesto, en simultáneo, reconociendo distintos contextos cotidianos de resistencias diversas frente a las violencias, em, profundizando en las dimensiones del daño, de las experiencias traumáticas, de la derrota política, y bueno, ensayando a grosso modo, ¿cierto?
distintas formas de lo político que se sustentan y que se enuncian desde los cuerpos, desde los afectos y las vulnerabilidades. Entonces aparece este dibujo, ¿cierto? Esta cartografía que nos da bastantes pistas. Yo voy a hacer una cosa ahora muy panorámica y me quiero concentrar en dos ejemplos que voy a mostrar, pero les quería compartir el mapa para mostrarles, por ejemplo, cómo la cartografía nos permite ir conociendo algunos núcleos temáticos en torno a los territorios. Tenemos, por ejemplo, una fuerte presencia de películas que abordan el tema de los terrorismos de Estado, principalmente en las capitales de los distintos países. Si nos vamos a algunos sectores específicos, por ejemplo, aquí en la zona del litoral central vamos a encontrar otras temáticas. Tenemos temáticas vinculadas, no sé si se está viendo porque me aparece medio cortado a mí acá, vinculadas con Bien, se está ¿sí? viendo. Con los extractivismos, caso de Nicole Saavedra acá en Chile. Podemos hacer un recorrido más amplio. Me sale cortado, creo que no están saliendo las sinopsis y salen solamente las imágenes, pero bueno, algo podemos recorrer. Alto Hospicio. Tenemos un corpus aquí cerca del sector de la cuenca del Paraná, que también abre toda una serie de interrogaciones en torno a las relaciones entre el cuerpo y el territorio, ¿cierto? Aparecen las violencias coloniales y extractivistas con mucha fuerza. Lo mismo ocurre en el sector sur de Chile y de Argentina, todo el sector de la Patagonia chileno-argentina, que también instala otras temáticas que van cruzando, ¿cierto? Estas violencias distintas. Em, entonces, bueno, yo voy a dejarles disponibles en el chat el enlace para curiosear este mapa si a alguien le interesa, ¿ya? Quizá, Memo, tú que tienes el enlace lo podrías colgar enseguida, así queda enlazado a esta parte de la charla. No me quiero detener mucho más acá porque, como les digo, es algo panorámico, pero me interesa em, compartir un poco en qué contexto surgen estas preguntas y en qué contexto también yo estoy insertando estas películas que voy a analizar hoy día. Em, bueno, decía en términos generales, ¿verdad? Que son documentales creados por equipos compuestos en su mayoría por mujeres, dirigidos y firmados por mujeres desde los 2000, salvo estas excepciones, ¿verdad? Algunas excepciones en estos 4 países. Escojo solo mujeres por una razón que va más allá de la urgente necesidad de visibilizar y estimular la participación igualitaria de las mujeres en todos los campos de conocimiento, ¿cierto? Sino porque, tal como señala la filósofa colombiana Flor Celí, comillas, se debe entender que la exclusión de las mujeres del conocimiento ha tenido y tiene consecuencias que son estructurales, comprendiendo por lo estructural aquello que permea al sujeto como agente epistémico corporizado, que se encuentra inserto inevitablemente en marcos sociopolíticos, culturales y epistemológicos que enmarcan su mirada, sus percepciones, sus creencias, sus relaciones. En este sentido, estudiar la producción artística de las mujeres le hace justicia al número, por supuesto, pero además nos invita a repensar, y esto es lo más importante, ¿verdad?, los marcos de sentido que han sostenido lo que Miranda Ficker ha denominado injusticia epistémica. Este fenómeno se materializa en 2 formas de injusticia que son comentadas por Flor Celí en su texto y que a mí me parecen fundamentales como herramientas analíticas en la apertura de un congreso como este. La primera es la injusticia testimonial y la segunda, la injusticia hermenéutica. La primera consiste en la falta de credibilidad o de escucha frente a la palabra dicha por quien despierta prejuicios identitarios negativos.
La segunda es fundamental para pensar la relación entre el arte y la memoria, sobre todo la memoria de las violencias. Injusticia hermenéutica como la negación del acceso a recursos interpretativos o simbólicos que permitan dar sentido y comunicar las experiencias vividas. Para ponerlo en términos más claros, Celi, quien explica a Fricker con mucho rigor en un libro que, por cierto, recomiendo, un libro maravilloso que se llama Mujeres, Poder y Conocimiento, que salió hace poquito, señala que se trata justamente de aquello que vivimos cuando nos acosaron sexualmente y no sabíamos qué era ni cómo explicar aquello incómodo que estaba pasando, ¿cierto? Ella da este ejemplo que es muy claro. Agrega la autora que la experiencia social propia queda oculta a la comprensión colectiva, alimentando así ese círculo inquebrantable que mantiene las condiciones que llevan a exclusiones, invisibilizaciones y discriminaciones recurrentes y sistemáticas. Este cruce entre justicia testimonial y hermenéutica daña la dignidad de quienes no son escuchados por no contar con los recursos de expresión suficientes. Entonces, ¿cierto? En síntesis. Y bueno, volviendo a Delia. Delia es la historia del descubrimiento de sí, de la toma de conciencia contestataria, ¿cierto? Diría Julieta Kirwood. La historia de la escucha que Victoria Pena, la directora, le ofrece a Delia, el personaje protagónico de la escena. Delia Rodríguez es esposa de Jorge Mazarovich, emblemático militante comunista uruguayo, preso político por 11 años durante la dictadura y padre de 3 hijos varones junto a Delia. Victoria conoce esta historia de cerca, pues es amiga del hijo menor de la familia desde pequeña, pero no es sino hasta que el movimiento feminista conusureño cobra fuerza, ¿verdad? En torno más o menos al Ni Una Menos, al 2015, que se pregunta por la historia de la mujer que sostuvo a su familia, que acompañó la impotencia de su marido en prisión, ¿cierto? Que lidió con el daño de sus hijos, eh, que ella se pregunta, ¿verdad? No es sino entonces hasta este periodo que ella se pregunta por esta mujer. Al encontrarse con Delia para proponerle contar esta historia, ella le entrega a Victoria unos cuadernos que nadie conocía y las escrituras que la acompañaron en ese largo tránsito. Dice Victoria en su sinopsis, ¿qué pasa cuando lo que se pospone es la vida de una? Delia escribe poemas desde que Jorge, su esposo, cayó preso en dictadura. Estos textos fueron su refugio, lugar donde expresar lo que no compartió nunca, lo que tuvo que dejar a un lado para sostener a su familia. Al finalizar la dictadura, la libertad pareció llegar para todos, pero ella siguió escribiendo. Hoy Delia me entrega sus poemas para compartirlos con su familia. Esas son palabras, ¿cierto?, de Victoria en su sinopsis. El documental se sostiene en la construcción de un relato acerca del tiempo y los espacios extendidos frente a la cámara. El tiempo que Delia tarda en hacer el almuerzo, colgar la ropa, pintar mandalas en la mesa de la cocina, es también el tiempo de espera de Jorge y el tiempo de su vida que pasó en medio de los cuidados y el hogar. Su historia no es política. ¿A quién le va a interesar como pico la cebolla, Pitoca? Dice mientras la cámara la acompaña y registra con delicadeza cada uno de sus movimientos. A partir del encuentro entre estas dos mujeres de distintas generaciones que se acompañan y se ayudan a pensar, se crea una intimidad que cobra cuerpo en la escritura de los cuadernos que Delia escribió durante los 11 años que Jorge no estuvo y que fueron su soporte emocional para elaborar la experiencia y no derrumbarse. Este dispositivo literario inédito y frágil en su materialidad es la palabra que nombra el aparente vacío de una casa azotada por la violencia de la dictadura y el tiempo aparentemente muerto de la espera. Es la palabra que da cuenta del vínculo entre los integrantes de la familia, que reflexiona sobre la ideología que condujo al derrotero de la prisión política, que contiene la furia del desahogo y la impotencia. Delia da a conocer sus cuadernos a Victoria y a través de Victoria a su familia. De este modo comienza otro relato en su vida y el documental acompaña decisivamente ese renacimiento. Vamos con otra escena para ir instalando y abriendo el tema. Esta es la sinopsis de Esquirlas, un documental del 2020 de Natalia Garayal de Argentina.
que voy a pedirle a Guillermo nuevamente que me ayude con la visualización. Bueno, vos tenés que hacer así, mira. Vos mirás y ponés BTR. Cuando tenía 10 años, mi papá compró una Sony 8 milímetros para guardar los recuerdos familiares, dijo. Eran los 90 en Río Tercero. Esta es la fiesta de Año Nuevo de 1994. En ese momento todavía me gustaba el olor que tiene la ciudad. Fue el último año que me animé a dormir sola. Papá estaba contento. Todos estábamos pasándola bien. Después, nada fue igual. Hola, una casa maravillosa. Se enciende fuego la casa. ¿Está abierto algo allá? Sí, después vas a... Parece que A partir de imágenes provenientes de distintos orígenes, videos caseros propios y prestados, material de prensa, archivos judiciales, entre otros, historia del atentado que sufre el año 1995 la pequeña localidad de Río Tercero en Córdoba, a partir de la explosión de la fábrica militar que funciona como planta productiva para las familias que habitan el territorio. Se trató de un operativo planificado que se hizo pasar por accidente en el contexto del movimiento de tráfico de armas desde Argentina, Ecuador y Croacia, realizado entre el 91 y el 95, periodo de privatización de la empresa en pleno gobierno de Menem. La realizadora propone un montaje de materiales que busca dar contenido y textura a la experiencia de primera persona durante la infancia y a las secuelas que esta tragedia acarreó para su vida y su familia. Al mismo tiempo, se trata de un documental que recompone la escena del crimen, denuncia y profundiza en la trama política y económica que subyace. En este sentido, tal como señala Marisol Águila en una entrevista que realiza la autora, las esquirlas tienen un carácter físico, psicológico, político y judicial, sirviendo al mismo tiempo de metáfora para comprender la contradictoria década de los 90 y el proyecto neoliberal en la región. El montaje audiovisual teje una serie de texturas visuales y emotivas que sostienen la complejidad de esta historia y dan lenguaje a una vivencia traumática. Asimismo, la película construye un dispositivo autorreferencial con énfasis en la sensorialidad de las imágenes y en una narrativa que se articula desde el montaje visual antes que desde la voz en off que relata los hechos y entrega el contexto. Esto contribuye a narrar una historia colectiva y trágica desde una perspectiva infantil y cotidiana, que se hace cargo de la confusión, la vulnerabilidad de los cuerpos y la sobrevivencia en medio de un contexto mayor de abusos y explotación. Aquí la cámara cumple diversas funciones. Las imágenes sirven para registrar la tragedia, probar culpabilidades, probar la inocencia del operario acusado de ser responsable del supuesto accidente, mediar entre el impacto traumático y la asimilación, elaborar los duelos y simbolizar la experiencia vivida a escala individual, familiar y social. Pero también es la cámara un recurso que acompaña a los personajes en la comprensión del mundo y dice información sobre quiénes son. Es un lujo de la clase media, es un juguete infantil, herramienta de espionaje de los adultos y su comportamiento errático después de los impactos, y escudo protector que ayuda a la niña Natalia a ingresar a su casa destrozada por primera vez. En el marco de uno de los debates más importantes al interior del cine feminista, que arranca en los años 70, me refiero a la pregunta por la eficacia y el significado político de los códigos realistas frente a las deconstrucciones críticas de la vanguardia. Ruby Reeve desarrolló la idea de films reconstructivos para referirse a películas que abordan, y aquí la cito, cuestiones formales derivadas directamente de las inquietudes políticas y emocionales de las obras, reconstruyendo la modalidad documental de acuerdo a los objetivos feministas
en lugar de asimilar las estrategias y prácticas establecidas. Agrega Sophie Meyer. Se desarrolla así un modelo de expresión cinematográfica que investiga y visibiliza relaciones entre lo personal, cuerpo, domesticidad, intimidad, memoria, y podríamos agregar, ¿cierto?, desde nuestros intereses, las heridas de la violencia, los silencios del trauma, las estrategias cotidianas de la sobrevivencia, y lo político, ¿verdad? Las naciones, el Estado, el espacio público, los medios, la historia, y agregaríamos entonces también desde América Latina las políticas de la memoria, las políticas en torno a las violencias contra las mujeres, las luchas territoriales en contra de los modelos extractivistas, entre muchos otros escenarios específicos. Estos documentales, en tanto producciones culturales alternativas e intervenciones políticas radicales, estarían amenazados tanto por la omisión deliberada por parte de las culturas dominantes, como por la devaluación de su novedad en el seno de la contracultura. Aquí, el impulso original del cine feminista resulta central, en tanto promueve el recuerdo, la recuperación y la reconexión con aquello que está en peligro de perderse o ser olvidado, algo que hoy, en los complejos escenarios que vivimos, redobla su importancia. A partir de la creación de esto que Rita Felsky denomina esfera contrapública feminista, las obras van instalando discursos que redefinen una serie de convenciones, rituales y usos sociales que sin duda llegan a la práctica cinematográfica e interpelan cuestiones de índole temática, así como formales, particularmente en lo relativo a la potencia política de la intimidad y el yo. La escritura autobiográfica se presenta para Alejandra Castillo, filósofa chilena, como un proyecto de autorrestauración de un sujeto en el espacio de la concepción imposibilidad moderna, que viene asegurada por la propia firma del sujeto, por la inscripción de su nombre propio en la universalidad lingüística de la sociedad. Esta política del nombre propio y la lógica de reconocimiento que ella supone afirma que a la base de toda autobiografía se encuentra una inscripción autoheterográfica, es decir, una escritura del otro como base de la escritura propia, un envío del uno al otro y viceversa. La forma en que el feminismo, en tanto discurso de lo uno, ha intentado inscribirse en el discurso de lo otro de la comunidad. Esto es Alejandra Castillo. Estoy haciendo referencia a sus palabras, ¿verdad? Para productivizar este debate en América Latina, me interesa incorporar algunas de las propuestas escriturales y analíticas de los feminismos decoloniales y anticoloniales, y estoy pensando sobre todo en Gloria Anzaldúa, en Silvia Rivera Cusicanqui. Anzaldúa propone un género que, como afirma Sonia Saldívar en el estudio preliminar que acompaña el texto Borderlands, pasa de la historia mexicano-tejana, ¿cierto?, en el caso de Anzaldúa, al testimonio personal, moviéndose tenazmente hacia la historia de una familia política más amplia. Abro comillas aquí, una conmovedora narrativa personal sobre la desposesión de su abuela ocupa el mismo espacio discursivo que una árida exposición de hechos históricos, mientras que la letra de un corrido sobre la tierra perdida aparece junto a una interpretación poética de la visión de un historiador anglo-etnocéntrico sobre el dominio de Estados Unidos sobre México. Esta conciencia mestiza busca descomponer las dualidades que sirven para aprisionar a las mujeres y en un giro hacia la tradición indígena que considera la alteridad como poder. Dice aquí Saldívar nuevamente, mi identidad chicana se fundamenta en la historia de resistencia de la mujer india. Esa es una cita de Anzaldúa en Saldívar, ¿verdad? Así, reclamando todos los componentes de su identidad, incluso los que chocan entre sí, Anzaldúa escapa de las categorías esencialistas y concibe un lugar provisional en el que ella pueda ponerse en pie y reclamar mi espacio, creando una nueva cultura con mi propia madera, mis propios ladrillos y mortero y mi propia arquitectura feminista. Desde aquí, apasionada yo también por la riqueza de estas obras
y movilizada por mis propias intenciones e inquietudes activistas e investigativas, he querido leer, y todavía estoy en ello, estos materiales y afinar un corpus que dé cuenta de las resignificaciones y actualizaciones que en términos generacionales, culturales y políticos se vienen desplegando durante las últimas 2 décadas en el campo de las memorias en el Cono Sur. En ambos ejemplos citados, Delia y Esquirlas, vemos el uso del dispositivo documental, los archivos personales y las historias íntimas como catalizadores de efectos complejos y herramientas de acción política que permiten desmontar binarismos, visibilizar memorias que no han sido parte de los relatos oficiales o públicos y elaborar duelos enquistados en las vidas de los protagonistas y de la sociedad postdictatorial. Documentar una historia invisible, crear las pruebas, los archivos y los sentidos de su existencia. Es así, a través del documental, que se hacen posibles los encuentros, se toma el pulso del tiempo transcurrido, se encadenan los hitos de la impunidad y la retraumatización que la define, se dichos, la toma contestataria, la palabra o puesta en imagen. Cuerpos y materialidades precarias portan estos contenidos y resisten al ancla de los sentidos y de la memoria, transitando desde la pérdida a la. Quiero dejar hasta aquí la intervención, un poco para dar también espacio a la conversación. Si hay preguntas, que las puedan compartir, y también, bueno, con Guillermo tenemos opción sobre esto que compartir también. Así es, Milena, muchas gracias. Bueno, Gracias. las dejamos invitadas e invitados a poder compartir preguntas o consultas o algún tipo de comentario que tengan a través de el YouTube, que ahí el chat está abierto. Y Milena, yo un poco para seguir escuchándote, quisiera preguntar en torno, a partir de las memorias políticas y los feminismos, ¿no?, que has planteado como metodologías del quehacer y de la investigación. También junto a lo que ya nos señalaste, es que esta idea de la historia del descubrimiento es sí, y de la toma de conciencia contestataria, ¿cierto?, a partir de Julieta Kitwood, preguntarte un poco qué significado y qué relevancias tiene el encuentro y la visibilización del trabajo hecho por, con y desde las mujeres, ¿no? Esto sujeto a factores que ya nos planteaste, que son dimensiones políticas, culturales, narrativas y de reconocimiento, y de un reconocimiento de aquello extenso que ha sido el campo de producción, ¿no? Y que la gesta de mujeres no es algo nuevo en este panorama documental como nos has presentado en tu charla. Y con esta idea de las preposiciones de lo hecho por, con y desde las mujeres, apelo también a estas preposiciones en el marco de esta pregunta para gestar también una trama ya con la charla que nos va a dar mañana María Bardet en la inauguración de nuestra jornada presencial. Gracias, Guillermo. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque permite enfatizar algo que acá es clave, que es que la apuesta feminista y el foco desde las memorias latinoamericanas no apuntan necesariamente, ¿cierto?, a quién hace la película o a qué dice la película, ¿cierto?, al qué o al quién. Es decir, no es solo la condición sexogenérica de la autoría o el tema de la película, sino que hablamos, como tú dices, de un quehacer, ¿verdad? De una perspectiva que busca, eh, que busca enfatizarse, que busca relevarse y que se vincula con la visibilización precisamente de los nudos interseccionales de las violencias. Yo diría una perspectiva que apunta a develar los mecanismos artificiosos de la percepción, que nos invita a entender que la percepción, que la creatividad, ¿cierto?, que es algo tan importante para un espacio como el que el que estamos iniciando hoy día, que en el campo del documental podríamos agregar también la imagen de lo real, ¿cierto? Las relaciones epistémicas son experiencias situadas, es decir, son condiciones estructurales de las sociedades. Y podríamos decir entonces desde ese punto de vista que estudiar un canon de obras creado, como tú dices,
por, con y desde mujeres, no exige que sean solo mujeres las directoras o que se aborden solo temas de mujeres, ¿verdad? Que es como lo habitual que a uno le preguntan cuando trabaja con obras de mujeres, ¿cierto? ¿Por qué trabajas solo con mujeres? Porque en el fondo la exigencia no es trabajar solo con mujeres o con temas de mujeres, ¿cierto? Sino la exigencia es el énfasis político, que tiene que ver con visibilizar que aquello que yo percibo de un modo siempre está, y ahí como quizás jugando con las palabras, ¿verdad? Sobre, dentro, en un contexto que es más amplio. Em, Me está recordando delante de algo que dice Flor también en este libro que cité, a propósito de la idea de percepción que trabaja Merleau-Ponty, que la percepción, dice él, cierto, siempre se rige por un principio organizador que implica un contraste con un fondo. Y ella va a decir que en este caso, en el caso de las epistemologías feministas, ese trasfondo no es solamente el horizonte perceptual, sino que también es el horizonte social y cultural que va a orientar ciertos modos de ver, ciertos modos de valorar, de escuchar y de comprender la realidad. Y bueno, pienso que esto es muy interesante cuando se relaciona con el cine documental, que trabaja precisamente sobre la imagen de lo real, ¿cierto? Bien ahí entre comillas, y que precisamente trabaja con una imagen que se proyecta sobre un campo visual específico. Y en ese sentido podríamos pensar que el fuera de campo de esa imagen es nuestro trasfondo de interés. ¿Cómo se hizo la película? ¿Quién financió la película? ¿Quién la distribuye? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en El Agente Topo ingresa un personaje como Rómulo Aitken, agente de la oficina, ¿cierto? Torturador, acusado de corrupción y de obstrucción a la justicia? ¿Pasa algo o da lo mismo? Y en cuanto a las materias y a las materialidades del cine, la luz, el movimiento, el tiempo, la capacidad performativa del documental, aparte de ser fascinante, ¿cierto? ¿Sirve para este ejercicio de visibilización? ¿Ilumina? ¿Abre temporalidades? Aquí a mí me parece que la capacidad performativa contribuye directamente a los procesos de duelo social, como vimos en estos dos ejemplos muy breves. Acompaña el rito, el documental en estos casos es el rito, despliega todo un escenario que permite que el rito ocurra, ¿cierto? Como, un poco como trabaja Ileana Diegues a esta idea de las teatralidades, ¿cierto? Y bueno, eso es político. Entonces este cine en ese caso sí sirve para algo, ¿verdad? Podríamos pensarlo desde allí. Yo creo que por ahí, que es súper importante profundizar y desarrollar esa pregunta, ¿cierto? Cuando uno trabaja con estas obras, eh, ¿qué es lo político en estas obras? ¿Qué es lo latinoamericano en estas obras? ¿Qué es lo feminista en estas obras, verdad? Más allá de lo temático, más allá de la autoría, ¿cierto? Que son como estas primeras capas, tramposas, por cierto. No nos aseguran nada, de hecho son las formas a través de las cuales el mismo mercado va cooptando a las estrategias artísticas en muchos casos. Entonces, creo que es súper importante seguir haciéndose esas preguntas hoy día. Por ahí lo dejaría. Sí, está interesante ahí el juego de cómo las preposiciones también pueden ir generando una estrategia metodológica para ir observando el panorama de manera más completa o ir buscando otros espacios donde poder ir entrando también a dialogar con ese quehacer que ya está instalado, ¿no? Como precisamente porque no es algo nuevo. Milena, hay saludos desde España, Lima, desde Perú también en el chat de YouTube, que lo tengo acá en línea. Y te quería leer una pregunta de Rox Gómez que dice que te quiere preguntar en torno a la producción de autoficciones de mujeres del Cono Sur, si has podido identificar o caracterizar imaginarios nuevos o inusuales en la construcción del sujeto femenino. Y con ello dice que le interesaría que pudieras hablarnos un poco de la relación entre autoficción, lo autobiográfico y la apertura de imaginarios nuevos en el relato de las mujeres que recupera tu investigación. Ujú. Sí, súper. Gracias, Rox. Em,
Bueno, creo que es lo más interesante en realidad de este corpus de obras. La autoficción es un recurso, bueno, que dialoga, el corpus documental dialoga directamente con este recurso en lo literario, yo diría en un origen, eh, en un punto de partida común que tiene que ver con este campo que en Argentina por lo menos se inaugura unos años antes, unos años después. Hay algunas obras que uno podría situar también en esa trayectoria, pero que por lo general se inaugura con Los Rubios, el 2003 de Albertina Carri, ¿cierto? Que instala esta interrogación en torno a las formas de la memoria. Y en ese diálogo que establece Albertina Carri con la literatura, con el cine, la autoficción es un recurso principal. En el caso de Chile, yo diría que la aparición de estos otros recursos es un poco más lenta, no es una cosa de son periodos, son procesos súper diferentes, es un poco más tardía, ¿cierto? Pensando en que también acá la historia del documental político, ¿cierto? La tradición del documental de memoria tiene otros hitos y tiene otros contextos también judiciales, jurídicos, y en ese sentido las urgencias también, los pisos mínimos para poder hablar de ciertas cosas son otros. Entonces, claro, ahí yo partiría hablando de Albertina Carri, por ejemplo, como una realizadora clave. Y conocida que podríamos instalar como un punto de partida para ir abriendo estos imaginarios. Em, y estoy pensando en ejemplos, porque tengo acá, quizá puedo, si me permiten, voy a volver a compartir el mapita, porque el mapa permite ir viendo de pronto las Así es. Y aprovecho de decirte características. que ya logramos compartir el enlace en el chat de YouTube. Ah, súper, ahí entonces lo pueden ir viendo también. Aquí decía, ¿cierto? Los rubios de Albertina Carri sería como este hito de inicio, pero que va abriendo, no sé, yo no lo logro ver aquí, no se me... Bueno, pero tienen, como les decía, tienen el enlace, ahí en algunos casos hay imágenes, en otros están la sinopsis, a veces están ambas, están en todos los casos los títulos y los nombres. Hay aperturas que son bien progresivas. En el caso de Argentina, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con las memorias del terrorismo de Estado, este trabajo, este cortometraje La Matanza también de María Yufla, también trabaja muy desde una búsqueda estética experimental muy interesante, desde una autoficción también, la búsqueda del padre, y se van desplazando, yo diría que em, de manera arrojada, pero tampoco tan rápida, sino hasta el 2015 más o menos, como decía a propósito de Uruguay, hacia la apertura de otros imaginarios. En Argentina, la problemática vinculada con el terrorismo de Estado copa bastante la escena, por lo que alcancé a ver. Y ya a partir del 2015 se desata, pucha, me gustaría poder citar algunas películas. Déjame ver si puedo. Las tengo acá. Tengo los cuatro países metidos juntos, entonces hay que curiosear para poder entrar. No tengo aquí todos los títulos a mano, pero te podría comentar, por ejemplo, el trabajo de Agustina Comedi, que trabaja en torno a las memorias de las disidencias sexuales, a las memorias del SIDA en los 90, por ejemplo, con un trabajo buenísimo que se llama Playback. También trabaja los cruces entre las memorias de las disidencias sexuales y el terrorismo de Estado, el 2019, con un documental que se llama El silencio es un cuerpo que cae. Estoy pensando también en hartas obras que han salido estos últimos años, autoras como
juntas se llama la película. Voy a enlistar los títulos, perdón que no los tenga aquí a la mano, son 240 películas, pero aparecen muchas temáticas vinculadas em, con las diversidades sexuales, principalmente en el caso de Argentina, con las experiencias de los femicidios, también de las violencias contra las mujeres, en cruce con las precariedades laborales, en cruce con los territorios explotados. Yo diría que los imaginarios, en el caso argentino, que es la industria más fructífera quizá, más grande también, eh, que más veo. En el caso chileno, los recursos poéticos, autoficcionales, abren sobre todo memorias que tienen que ver con los abusos transgeneracionales, las genealogías de mujeres y los abusos contra mujeres al interior de espacios privados. Me ha tocado verlo bastante y mucho en cortometrajes y en películas de grado, óperas primas, chicas muy jóvenes que se van eh, por ese lado. em, para el abordaje de cuestiones que tienen que ver con los extractivismos, con los abusos del modelo neoliberal en los espacios urbanos, que son como dos temáticas fuertes también. Los recursos son más bien tradicionales. Hay algunas pequeñas inserciones, pero el trabajo se sostiene mucho en el terreno y en tratar de jugar con métodos de trabajo práctico, de terreno, de entrevistas, ¿verdad? Em, Horizontales, con tratar de entregar la cámara. O sea, hay otras exploraciones formales en relación a esas temáticas. Que creo que no van tanto por el lado de la exploración con lo autoficcional. Me parece que todo el manejo de recursos poéticos ficcionales ha sido utilizado, podría decir, en los trabajos que están concentrados en las capitales y que están concentrados en temáticas ya instaladas en el espacio público, en los movimientos sociales hoy, como son los terrorismos de Estado en el Cono Sur, como son los debates en torno a las disidencias y las diversidades, digo instalados en términos amplios, ¿cierto? Cómo son algunas violencias de género. Diría que esos temas todavía ocurren en las capitales o son abordados en las capitales y son abordados con recursos más exploratorios. Esto así, insisto, en términos bien panorámicos porque siempre hay una gama amplia de excepciones. Y hacia las periferias, las zonas más rurales, las problemáticas son transversales, son interseccionales, pero están fuertemente moduladas por el conflicto ambiental, por el conflicto extractivista y la búsqueda estética, formal y los imaginarios que se despliegan tienen mucho que ver con el qué hacer, con el cómo hacer, insisto, como en estas preguntas que aparecían delante en la conversación con Guillermo, ¿cierto? Como quién paga, con quién lo hago, cuánto tardo en esta edición, por dónde va a distribuirse, o sea, las preocupaciones estéticas, políticas en estas otras zonas, más bien tienen que ver con la circulación y con la producción. En el ámbito de la representación propiamente tal, las búsquedas autoficcionales yo diría que son todavía, no quiero usar, voy a usar esta palabra, pero no es tan precisa, quizás son todavía más de una élite, ¿no? Como más academicista, cineastas del corpus que yo estoy, con el corpus que estoy trabajando, la gran mayoría de mujeres no son cineastas, digamos, de profesión, sino que más bien realizadoras o han estudiado carreras, digamos, afines y se han desarrollado como cineastas, pero yo diría que quienes tienen esas búsquedas y esos conocimientos, esos accesos,
más desde lo estético, todavía están concentradas en las capitales y abordan estas temáticas más instaladas. Te agradezco la pregunta porque es algo que quiero ir sistematizando. Quisiera ir ahí como listando también ejemplos. Estoy súper abierta a buscarlos en este corpus. El trabajo que hice más bien fue dejar instalado el escenario, digamos, el panorama, recopilar estos trabajos, ir a buscarlos, los tengo en mis discos duros. Así que están allí para ser trabajados. Esa es la invitación en realidad que me interesa hacer. Así que muchas gracias, Rox. Súper, muchas gracias Milena, a ti también. Bueno, con ello quiero agradecer tu presentación por permitirnos conocer mucho más de tu investigación también, sobre todo porque no es un gesto menor poder hablar de las políticas de la memoria desde la producción en el documental y con un foco también en Latinoamérica, que es un foco también que se ha propuesto como eje central para esta cuarta versión del Congreso de Investigación en Arte. Así que muchas gracias Milena por ello. Y quisiera aprovechar de recordarle a las personas que están conectadas, ¿cierto? Que pueden ver la programación tanto de hoy como de mañana. Hoy tenemos una extensa programación virtual con mesas ahí que están publicadas también en la página de la universidad, que es www.academia.cl. Y además quisiera recordarles y dejarles invitadas para mañana, 18 de abril a las 10 de la mañana, en Catedral 1721 tendremos la charla inaugural de la segunda jornada con la charla Una línea temblorosa de la doctora Marie Bardet, que es filósofa y bailarina francesa radicada en Argentina, ¿cierto? Directora de la maestría en prácticas artísticas contemporáneas de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, que estará puesta en diálogo también con la charla de la doctora Ana Luisa Muñoz, quien es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien presentará futuridades feministas para pensar el conocimiento en género, ¿cierto? Y antes de cerrar, muy particularmente, y a nombre también de los académicos de la universidad que vamos a estar moderando las mesas, quisiéramos agradecer particularmente a Marisol Campillay, encargada de investigación y posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, quien ha liderado este congreso y no solo este, sino que sus cuatro versiones, generando un espacio reflexivo y de articulación muy importante para el encuentro de artistas e investigadores. Y con ello sí, ahora muchas gracias a ti, Milena, muchas gracias a las personas que nos acompañaron a través de la plataforma de YouTube. Nos vemos durante estos 2 días de jornada.